Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. Hilos 36 3 Lunas 1. El cultivo siempre hizo que el tiempo pasara volando. Fue frustrante, podría admitir Lindy. Los días podían pasar sin que ella se diera cuenta mientras pasaba tiempo girando y bailando entre las piedras descoloridas de una ciudad muerta hace mucho tiempo al son de la música de los sueños y los vítores de sus espíritus, avanzando y logrando la cuarta revelación de la fantasmagoría de la revelación lunar. Solo la declaración de aburrimiento de Angie y el tímido acuerdo de Sixian de que habían perdido la noción del tiempo le permitieron liberarse de los estridentes vítores de los fantasmas de la fiesta. El cultivo del espíritu y del cuerpo no era diferente. Sabía que si no tenía cuidado, podría perder semanas enteras por sus esfuerzos, bebiendo él y de las estrellas y dándole forma a través del espíritu y el cuerpo. Aún así, estos no eran problemas nuevos. A medida que avanzaba se hizo más fácil perder horas en lugar de minutos, pero seguía siendo un problema que ya había resuelto antes. Lindy tuvo cuidado de romper su cultivo con el tiempo dedicado a interactuar con el mundo real. Estudió las líneas de las familias nobles de Emerald Seas, realizó viajes al mercado con Siulan, Mason o ambos, y pasó por la casa de Li Sujin para ofrecer aliento mientras la niña se preparaba para su último empujón para abrirse paso hacia el tercer reino. También pasaba tiempo en casa, guiando a su madre a través de los primeros pasos del cultivo físico o tomando su turno para leerle cuentos antes de dormir a su hermana pequeña. Sengi y Angie también ayudaron, aunque en su mayoría fueron estos últimos. Si se le dejaba su suerte, Sengi podía tomar siestas de un día sin perder el ritmo, pero la energía y la atención errante de Angie eran buenas para mantenerlo activo. Por supuesto, debido a que había gastado una buena parte de sus puntos de secta en el mes anterior, tuvo que dedicar al menos parte de su tiempo a ganar más, para poder volver a examinar los elixires y píldoras más poderosos producidos por los fabricantes de píldoras de la secta. Ella volvió a ser tutora de Xiao Fen, y sus otros trabajos en la secta, que la llevaron por toda la secta, resultaron bastante rentables, incluso más allá de las recompensas de Sact Point. Durante ellos, descubrió una impresionante serie de acantilados donde los espíritus del viento volaban y jugaban a través de agujeros en forma de embudo desgastados en la roca que hacían que la tierra silbara con música natural, y más profundamente en las montañas, encontró una cuenca aislada llena cerca del borde de agua, formando un lago cristalino de quietud antinatural. Pocas bestias fueron lo suficientemente tontas como para atacarla durante su viaje, por lo que Lindy se encontró reuniendo reactivos menos desagradables para venderlos más tarde. Era una suma menor, apenas necesaria con la ganancia inesperada que había recibido por vender ese inquietante espejo, pero aún así, no tenía sentido desperdiciar si tenía la oportunidad. Sin embargo, todas las noches la luna la miraba fijamente, como si estuviera expectante, pero sus meditaciones no aportaban ninguna nueva perspectiva. Cada vez había más una extraña sensación de hormigueo en el fondo de su mente que se hacía más potente cada vez que se sentaba a cultivar. En cambio, Lindy encontró sus ojos atraídos hacia la mesa donde había colocado el mapa de la secta. Había un lugar donde necesitaba estar, le dijo su instinto, y el mapa sería clave. Buscó a través de un marcador de mapa tras otro. Los primeros marcadores revelaron ruinas desmoronadas, poco más que unas pocas piedras rotas todavía tiradas en las mismas cercanías. Cuando regresó a casa para mirar el mapa nuevamente, encontró sus ojos atraídos por un marcador que estaba bastante segura de que no había estado allí antes. Apenas destacaba, un único pico montañoso rodeado de 8 personajes estilizados. Ella supuso que eso era lo más parecido a una señal que iba a recibir. Lindy buscó por toda la montaña, mejorando sus sentidos con sus artes. Pero incluso con la ayuda de Sixian, no encontró nada especial, ningún templo misterioso en la cima, ninguna formación extraña o vestigios de sueños. De hecho, solo había una cosa en toda la montaña. ¿Estás seguro que no recuerdas nada de este lugar? Lindy preguntó con sospecha mientras se posaba en el acantilado desmoronado. No tengo nada, Sixian confirmó en el viento, mirando por detrás de sus ojos.
Está tan sucio. Angie se complació mientras se materializaba hacia la izquierda de Lindy, con sus pies descalzos pateando el borde del caparazón de Sengi donde estaba sentada. No hay nada ni siquiera un poco sabroso aquí, confirmó Guy dudosamente, mirando de un lado a otro. Al menos el último lugar tenía el sabroso musgo. Lindy soltó una pequeña risa, recordando la cómica visión de Guy mordiendo torpemente un trozo de roca, tratando de alcanzar el musgo adherido a él sin llenar su boca de guijarros. Mirando hacia adelante, no podía estar en desacuerdo con su evaluación. Un camino en ruinas, al que le faltaban más de la mitad de sus adoquines, conducía de regreso a lo que parecía haber sido una vez un bosque de cerezos. Ahora bien, solo un ejemplar triste y marchito surgió de los troncos y tocones enmohecidos que caracterizaban al resto. Al igual que el bosque, la estructura ubicada en la parte posterior del bosque en ruinas no era una gran ruina, solo una base desmoronada y un marco parcial construido con madera tan antigua que estaba a medio camino de ser piedra. Lindy sintió que sus ojos hormigueaban mientras activaba sus artes, pero realmente no había nada aquí. Sengi, Angie, síganme hasta el final del camino y luego vigilen, ¿de acuerdo? Ella preguntó distraídamente mientras comenzaba a caminar hacia la ruina. Su mapa y sus instintos la habían llevado hasta aquí, allí había hacer algo. Con sus espíritus, afirmaciones en sus oídos, Lindy comenzó a buscar en el edificio en ruinas. Dejando a Angie y Sengi al final del camino, comenzó a abrirse camino a través de madera desmoronada y tejas caídas, barriendo los escombros con la mirada en busca de algo de interés. Finalmente, su búsqueda la llevó detrás de donde había estado el edificio, a un patio cubierto de maleza. Allí encontró un estanque artificial. Su parte inferior estaba revestida de azulejos en un mural que representaba el ciclo de la luna. Sin embargo, muchas baldosas estaban agrietadas o faltaban, y las malas hierbas del agua y el lodo separaron la piedra desmoronada. Con el ceño fruncido, Lindy miró hacia el agua. «Te ha llevado bastante tiempo, Lindy», susurró una voz burlona, haciéndole cosquillas en el oído con su cercanía. Lindy giró, alarmada por la extraña y flotante sensación que se extendía por su cuerpo, la niebla que parecía haber consumido todo a más de 1 metro de distancia y la nublación de su visión por hebras de brillante luz estelar, solo para escuchar un grito sorprendido y un chapoteo. Con el rabillo del ojo vio algo desconcertante. Vio a Xixian, completamente físico, saliendo del estanque, escupiendo agua y luciendo bastante molesto. Entonces se dio cuenta de la fuente de los hilos que nublaban su visión. Ella estaba parada hacia atrás dentro de su propio cuerpo, que permanecía congelado en perfecta quietud, tal como el mundo que los rodeaba. Escuchó una risa tintineante y miró hacia arriba para ver 3 figuras resolviéndose en la niebla. A su derecha estaba Sin, dándole una sonrisa divertida pero de disculpa. Llevaba su vestido rojo y azul, y su cabello plateado colgaba suelto en un viento fantasma. Justo frente a ella había una mujer alta y esbelta vestida de seda gris pálida, con su largo cabello negro como la tinta atado hacia atrás en una trenza que se envolvía 2 veces alrededor de su cuello y colgaba de su hombro. Su vestido era una cosa vaporosa de seda ondulante, que ocultaba los movimientos de sus extremidades. Detrás del velo negro de la mujer solo se veía una amplia sonrisa. Por último, a su derecha había una mujer matrona con ojos brillantes, muy parecida a Xixian, salvo por su edad y su abierta feminidad. Llevaba un vestido elaborado con un color alto y plumoso, y su cabello que cambiaba de tono estaba tejido en una compleja red de adornos. «No te burles de la chica. Una dama es libre de llegar tarde a la moda», dijo a la ligera el espíritu más correcto. Creí haber oído algo, pero no dijiste nada, ¿verdad, Helen?», el espíritu velado preguntó con voz cantada. «Oh, sonriendo. No es raro que un ser humano esté alineado con 3 de nosotros», dijo Sin, y sus modales son cada centímetro los de la molesta hermana mayor. «Me alegro de que lo hayas logrado, Lindy. Difícilmente sería bueno que desperdiciaras tu potencial con un arte de cultivo incompleto». Lindy miró a su alrededor, inquieta por la quietud del mundo brumoso en el que se encontraba. Se dejó consolar al ver a Xixian, con expresión descontenta pero no temerosa. Le pareció extraño que todo el mundo estuviera congelado, pero la piscina no. Pero espera, las aguas habían dejado de moverse y las ondas se congelaban con el tiempo. Realmente tenían
Si no usas tu poder de cambiar el mundo para divertirte un poco de vez en cuando, no tiene mucho sentido, dijo a la ligera el espíritu velado. No me digas que lo has olvidado. Lindy comenzó a responder, pero hizo una pausa. No, no lo he hecho. ¿Dónde están mis otros espíritus? Audaz como el bronce, reflexionó la luna sonriente. Que no se diga que tú tampoco has cambiado en el buen sentido. Sengi y Angie no han resultado heridos. Sin se calmó. Dicho esto, ¿sueñas, si quisieras? Por supuesto. Podemos permitirnos unos cuantos invitados más, dijo el tercer espíritu, moviendo la cabeza. En algún lugar dentro de sus voluminosas mangas, un par de dedos se rompieron. Lindy parpadeó cuando un peso repentino presionó su cabeza seguido de un grito chirriante cuando se cayó. Reflexivamente, extendió la mano para atraparlo y se encontró mirando a Sengi, encogido a un tamaño apenas mayor que el que había tenido al nacer. ¿Qué? Yi chirrió confundido. ¿Por qué soy yo, Sen, pequeño otra vez? Su otra mitad silbó angustiada, mirando a su alrededor. Hermana mayor, ¿qué ha pasado? Te lo mereces, Angie resopló a su lado. La tía Sin está jugando de nuevo, ¿eh? Lindy casi hizo una doble toma cuando miró a su otro espíritu. Algunas partes de la piel de Angie estaban ennegrecidas y agrietadas, particularmente en sus pies y piernas, pero Angie no parecía incómoda. No hay nada físico en donde estamos ahora, dijo Sixian en voz baja, como si leyera sus pensamientos. Tía Sin, dijo la luna sonriente con diversión. El nuevo tú es un verdadero hogareño. Me pregunto, ¿viste este destino por ti mismo, archivero del vicio? Algunas de las mejores cosas del mundo nos llegan como sorpresas, respondió Sin uniformemente. Sin embargo, te agradeceré que no uses ese nombre, hermana pequeña. Tengo 1 o 2 secretos que estoy seguro que no quieres que se revelen después de todo. Mientras la luna sonriente levantaba sus manos en señal de rendición simulada. Lindy se aclaró la garganta. Ah. Espíritus honorables, están todos realmente. Ella luchaba por articular sus pensamientos. Le desconcertaba que 3 grandes espíritus se reunieran en un solo lugar para ella. Mis Sixian te han dado un vistazo detrás de la cortina, ¿no es así? La luna soñadora preguntó, levantando una ceja. Cada uno de nosotros somos solo espíritus locales, máscaras de actores a través de las cuales nuestro ser superior podría mirar, e incluso entonces, este no es todo nuestro ser. El tiempo y el espacio pueden ser algo viejo y divertido cuando cortas el material, dijo la luna sonriente. Así que no te preocupes. Todavía tengo el ojo puesto en los erizos y las zapatillas de la provincia. Ni siquiera estás interrumpiendo la cena, dijo Sin. Por lo cual me alegro. Conseguí sacar a ese viejo cascarrabias de su taller por una vez. Lindy se sintió un poco relajada, rozando la cabeza de Sen con sus dedos como solía hacerlo cuando él tenía este tamaño. Esta era al menos una perspectiva un poco menos intimidante. ¿De qué se trata todo esto entonces? Ya casi has completado la ceremonia de las 8 fases, dijo Sin solemnemente. Ha llegado el momento de moldear el siguiente paso en tu viaje, la luna soñadora continuó, igualando su tono. No más imitaciones de los 8, sino más bien, forjando las tuyas propias, dijo la luna sonriente en serio antes de lanzar una mirada astuta a Dreaming. Con una voz mucho más irreverente, añadió, por supuesto, en realidad solo deberíamos ser 2. Estás, precisamente, criticando a un seguidor por un poco de indecisión, la luna soñadora preguntó suavemente. Hermanas, Sin suspiró. ¿No podemos mantener al menos un poco de decoro? Agrupamiento incorrecto para eso. La luna sonriente se rió. Al lado de Lindy, Angie puso los ojos en blanco. Supongo que todas las tías son tontas. Todavía no sé qué está pasando, Yi gruñó petulantemente, mirando celosamente a Sen mientras la pequeña serpiente se inclinaba hacia las caricias ausentes de Lindy. Ni siquiera lo sabes, suspiró Sixian. Al mirar a los 3 espíritus increíblemente potentes antes de discutir como cualquier otro trío de hermanas en el mundo, Lindy sintió que su propia paciencia para el decoro se le escapaba. La parte de ella que recordaba exactamente lo que eran se preguntaba si ese era el punto. Entonces, ¿qué necesito hacer?
Pues puedes participar en nuestra pequeña noche de fiesta, dijo la luna sonriente, extendiendo los brazos. Te mostraremos escenarios y te permitiremos tomar decisiones, que serán las bases de tu propia fase, Sin explicó. Pero no lo trates a la ligera, amonestó la luna soñadora. Aunque el sueño pueda ser fugaz, la verdad que revela en ti durará mucho más allá de la mañana. Lo sé, dijo Lindy. Ella todavía recordaba el sueño de la luna sangrienta. Entonces comencemos, ¿de acuerdo? La luna sonriente preguntó retóricamente. Al darse la vuelta, levantó las manos y apartó la niebla, revelando un acantilado escarpado bajo el cual se extendía lo que parecía toda la provincia. Lindy podía ver las ciudades y pueblos de Emerald Seas, círculos acurrucados de luz y humo agachados en medio de un vasto mar verde. Entonces se dio cuenta de lo dispersas y frágiles que parecían esas luces. Hemos seleccionado algunos lugares. Esa será tu primera decisión, dijo Dreaming Moon. No te preocupes por excluir a ninguno de nosotros, Sin se rió entre dientes, con una mirada cómplice en sus ojos. De una forma u otra, los tres tenemos nuestras partes dentro de ti. Lindy miró hacia los acantilados y vio la ciudad en ruinas de Tongo, girada hacia adentro, encogiéndose con la década, iluminada por la luz de una media luna sonriente, una reluciente torre de luz y madera, vasta más allá de lo fácil de comprender, un bastión de poder que proyectaba sombras profundas incluso bajo la luna sin luz, y un pequeño pueblo en las colinas, nuevo y a la vez viejo construido sobre capas de huesos pero pacífico y lleno de risas bajo la luz de una luna menguante. Al final, ni la majestuosidad de la torre ni la alegría del pueblo pudieron captar su atención. A pesar de que sus experiencias allí parecían haber sucedido en una vida diferente, seguían regresando para atormentarla. Ya fueran viejos miedos que salían a la superficie, las conexiones familiares o simples viejos hábitos, la fuente era la misma. Todo volvió a Tongo. No tienes que hacerlo, lo sabes. No es necesario volver atrás para resolver las cosas, dijo Sixian. Lo sé. Pero supongo que solo quiero verlo todo con ojos nuevos, respondió Lindy antes de levantar los ojos para encontrarse con Sin. Tienes mi respuesta. Sin sonrió comprensivamente. Muy bien. Permítame. Ja, lo sabía, es hora del viaje por carretera, señoras, anunció la luna sonriente, levantando el puño en el aire. Lindy solo tuvo un momento para parpadear confundida antes de que el viento se levantara y la llevara a ella y a sus espíritus por el acantilado. Contacto, 2. Forja del destino. Hilos 37 3 lunas 2. Lindy gritó, agarrando a Sengi contra su pecho mientras caía de cabeza hacia el cielo abierto. Angie se rió mientras caía por el aire a su lado. No se parecía en nada al vuelo controlado al que estaba acostumbrada. Lindy giró, se balanceó y se dejó llevar por la brisa como una hoja atrapada en una tormenta de viento mientras la provincia pasaba corriendo bajo ellos. Sin embargo, a pesar de toda su velocidad, la ráfaga de viento nunca se convirtió en el vendaval aullante que debería haber sido. Le costó acostumbrarse a su salvaje vuelo, pero cuando Lindy recuperó el rumbo, lo encontró estimulante en lugar de alarmante. A pesar de sus nervios en su destino, se encontró soltando una risa sin aliento cuando Angie chocó contra ella y envió a Lindy girando en el viento. Vio al pequeño espíritu sacar la lengua burlonamente mientras se alejaba flotando en una ráfaga. Bueno, no podemos dejar que se salga con la suya, ¿verdad? Lindy preguntó, sintiéndose un poco mareado. Sí, ve a buscarla, hermana mayor. Guy chilló. Déjame darte una mano, Lindy escuchó a Sixian decir mientras sentía las manos del espíritu en su espalda. El empujón que siguió la lanzó por el aire tras la risa de Angie. Lindy no podía estar seguro de cuánto duró su viaje. Todo parecía difuminarse en una neblina de diversión y risas. Sin embargo, por mucho tiempo que fuera, llegó a su fin cuando el viento los depositó al costado de la carretera principal que conducía a Tongo. Lindy frunció el ceño al sentir que el vértigo se desvanecía y su inquietud regresaba al ver esas puertas desgastadas. ¿Nos hiciste algo?, ella preguntó mientras Angie y Sixian descendían a su lado. Los tres espíritus, que parecían haber desaparecido durante el vuelo, volvieron a estar a su alrededor, sonriendo al frente y los otros dos flanqueándola. Te puse completamente en el momento por un momento, la luna sonriente respondió sin remordimientos.
Pensé que te vendría bien un poco de diversión ya que estás muy deprimido por volver a visitar los viejos lugares. ¿Y por qué no debería hacerlo? Lindy se quejó. A pesar de sí misma, no podía encontrar en sí misma la fuerza para estar enojada. Ya se encontraba mirando con nostalgia la simple y alegre energía que había sentido durante el vuelo. El dolor está en el pasado. Lo que se ha perdido ya está perdido, lo único que queda es lo que ganaste con ello, dijo el espíritu velado, con su voz aireada sorprendentemente seria. Nunca rehuyas tus propias experiencias. Son los secretos más preciados de todos porque es de ellos que eres construido, sin añadió solemnemente. No hay ambición soñadora que no surja del anhelo y el deseo. Es al examinar las semillas de un sueño que su significado queda claro, terminó la luna soñadora. Lindy frunció el ceño, mirando las puertas abiertas de la ciudad y el goteo del tráfico peatonal que entraba y salía. La gente caminaba alrededor o, en el caso de los tres espíritus, a través de ellos sin previo aviso. ¿Realmente tenemos que entrar allí? Angie preguntó, arrugando la nariz. Hay demasiada gente y huele muy mal. Sí, creo que sí, dijo Lindy en voz baja. Lo siento, Angie. Tendrás que soportarlo un rato. No tengas miedo, hermana mayor. Yo, Zen, prenderé fuego a cualquiera que te moleste, anunció la pequeña serpiente. La voz arrogante que había adoptado desde su gran avance sonaba absurda en su voz infantil. Ella sonrió y le acarició la cabeza de todos modos. Sintió una mano en su hombro y la miró justo donde estaba Xixian. El espíritu le dio una sonrisa torcida de aliento. Lindy cerró los ojos por un momento y exhaló. Tongo realmente ya no podía hacerle más daño. No solo había crecido mucho más allá de estas calles, sino que además nunca estaba sola. Ella no era la niña asustada que deseaba calor en pleno invierno. Ya no. Demos un paseo entonces, dijo, dando su primer paso hacia las puertas. Esa es mi chica, dijo con cariño la luna sonriente, caminando hacia atrás entre la multitud que tenía delante. Es hora de ver los lugares de interés. Aunque no se había acercado a menudo a las puertas cuando era mortal, Lindy todavía conocía el distrito de vista, y Lindy descubrió que Tongo no había cambiado. Algunos de los puestos comerciales habían sido arrastrados, las ventanas habían sido rotas o arregladas y otros detalles habían sido arrastrados, pero se dio cuenta de lo poco que habían cambiado las cosas. Después de un año y un cambio en la secta, su vida habría sido irreconocible para la de las calles, pero para todos los demás en Tongo, el año pasado fue el mismo que este. Los matones callejeros todavía se pavoneaban con confianza en calles donde el guardia no pisaba, las tiendas seguían funcionando y la gente seguía trabajando. Sobre todo, el aire de malestar que impregnaba todo el distrito exterior y se cernía sobre los hombros de cada persona permaneció inalterado. Lindy había olvidado lo que era estar rodeado de personas que, en cada uno de sus movimientos, traicionaban la desesperanza de aquellos que no veían ninguna oportunidad de mejora. Ni siquiera los mortales de la aldea de la secta tenían esa chispa de empuje que faltaba. Los nuevos conocimientos de Lindy no mejoraron las cosas. La muralla interior de la ciudad era poderosa y formidable, y el poder retumbaba a través de la piedra. Ahora podía ver que el muro exterior era algo patético, lo suficientemente protegido como para mantener alejadas a las bestias y espíritus comunes, pero poco más. Se le revolvió el estómago al reconocer lo que sucedería si la ciudad alguna vez estuviera bajo una amenaza real. Fue desconcertante ver a la luna sonriente bailar entre la multitud, girando y deslizándose, revoloteando desde el techo hasta el letrero colgante y el toldo hecho jirones aparentemente sin ninguna preocupación. Los demás espíritus eran más reservados. Dreaming se deslizaba por las calles sucias en un borrón de tela susurrante, deteniéndose de vez en cuando para trazar sus dedos sobre las sienes de una persona, extrayendo volutas de humo multicolor. Incluso Sin solo miró a su alrededor con un sentido de interés cortés, mirando por las ventanas sombreadas y mirando con diversión a algunos de los vendedores del mercado que regateaban. ¿Por qué nada de esto te molesta? Finalmente preguntó mientras veía estallar una conmoción. Un joven andrajoso, unos años menor que ella, se abrió paso entre la multitud para huir de un par de corpulentos guardias comerciales. Incluso mientras ella observaba,
El niño logró deslizarse debajo de un carro que pasaba y que había acelerado momentáneamente, bloqueando temporalmente la calle y dándole unos preciosos segundos de ventaja, ganándose la risa de la luna sonriente. Dices que tienes cuidado con gente así, pero podrías hacer mucho más, ¿no? ¿Es solo porque te entretenemos? Es porque ya no sois muñecas que ya no hago más, dijo la luna sonriente, posaba como un trozo de estatua de un templo sobre un toldo en lo alto. Amo a aquellos que se las arreglan con su ingenio, a aquellos que se esfuerzan sin importar cuán pobres sean sus circunstancias. ¿Quieres que haga de ellos marionetas danzantes una vez más? Yo no podría hacer eso, así como tú no podrías comerte tus propios brazos, hermanita. Alégrate por las limitaciones de los espíritus. Fue el regalo más grande que jamás te hayan dado. Lindy hizo una mueca ante la respuesta, entendiendo, pero sin gustarle de todos modos. No hay ninguna lógica secreta detrás del mundo, ningún significado o pensamiento que lo guíe desde arriba, dijo sin ausente. Aunque es más obvio con los cultivadores, cada uno de ustedes da forma al mundo con sus acciones y pensamientos, haciendo eco y refractando las ondas de las acciones de los demás. Los grandes espíritus son simplemente la mayor de estas ondas. Los humanos tejen sus propios hilos, forjan sus propias cadenas y construyen sus propias jaulas, dijo la luna soñadora. A menudo es fácil ver solo la miseria que se infligen unos a otros, pero hay pocas cosas más miserables y lamentables que un ser humano que está verdaderamente solo. Nos empujamos, animamos y nos esforzamos porque alguna parte de nosotros alguna vez fue humana, si no, la luna oculta dijo, el eco de algo más grande que lleva en su voz. Pero esas partes han dejado su huella. Corresponde a los que aún viven hacer el siguiente. No puedes dejar que la miseria te ciegue, dijo la luna soñadora. Mira, mira realmente, a tu alrededor. Incluso aquí, en este lugar desmoronado, los humanos pueden arder muy intensamente. Lindy apartó la mirada de los espíritus y, por primera vez, realmente miró a las personas que la rodeaban. Se obligó a mirar más allá del velo de sus preconcepciones. Era cierto que la desesperanza se cernía sobre estas calles deterioradas como una manta, pero era un error decir que todo el mundo estaba aplastado por ella. Había gente que se movía con un coche, por pequeño que fuera. Las personas cuyos espíritus se encendían con propósito, incluso si el fuego en que podrían haberse convertido esas brasas hacía tiempo que se había extinguido. A pesar de todo, vivieron y Lindy sabía bien la diferencia entre vivir y sobrevivir. Simplemente no veo cómo importa cuando tantas cosas resultan así, esto, dijo Lindy, señalando la calle llena de gente. Por encima de ella, la luna sonriente dejó escapar un zumbido reflexivo. Una vez, hace mucho, mucho tiempo, hubo una niña que robó la soberanía del viento a los dioses crueles y volubles. Creo que si todavía viviera, se sorprendería de que pudiera haber tanta gente, y mucho menos de que pudieran construir una ciudad tan grande. Que más niños no murieron de enfermedad que los que vivieron para ver su segundo nombre. Las cosas pequeñas no son cosas irrelevantes, y juntas, incluso los sueños más pequeños pueden florecer en el firmamento, repitió Dreaming. El futuro fluye más allá incluso de mi vista, murmuró Oculto. El mundo no es como era. La voluntad humana es el motor que impulsa el cambio. Lindy miró la luna sonriente. Esa chica eras tú. Uno de muchos o quizás solo un cuento antiguo y sin nombre. Apenas hay diferencia, ¿verdad? Se rió del espíritu. Pero creo que nos desviamos un poco de nuestro propósito. Realmente no entiendo nada de esto, Angie resopló. ¿Son solo un grupo de personas aburridas haciendo cosas aburridas, que estamos haciendo aquí? Aguanta, cosas cortas, Sixian se rió, apoyando una mano en la cabeza del espíritu más pequeño. Además, no puedes saber si alguien va a ser aburrido a menos que lo conozcas. Angie se quitó la mano de la cabeza. Eso tomaría una eternidad, tonto. Si no pueden demostrar que son interesantes, ¿por qué te molestarías? Hermana mayor, ¿estás bien? Yi preguntó, tocando su vestido desde su lugar en el hueco de su brazo. Parece serio. Oh, ¿hay algún lugar donde quieras estar, hermana pequeña? Preguntó la luna sonriente, inclinándose sobre el toldo. Creo que sí, dijo Lindy en voz baja. Hay un lugar que necesito ver. Su viaje los alejó de las afueras de la ciudad, donde vivían los residentes más pobres de Tongou. Los llevó hacia el interior,
hacia la muralla interior de la ciudad. No más allá de eso, por supuesto, ese era el reino de los mortales más ricos y de la nobleza. Pero su destino cayó a la sombra del muro. Ubicado entre teatros, salas de juego y casas de té, el antiguo lugar de trabajo de su madre estaba. Aunque no era pequeño en absoluto, el edificio pintado de colores brillantes de alguna manera no logró aparecer como lo hizo en sus recuerdos. Al mediodía, las linternas pintadas de rojo que colgaban del toldo de entrada estaban apagadas y el tráfico era lento. Un par de niñas no mayores de 1 o 2 años que ellas se asomaron a la barandilla del balcón del segundo piso, gritando y haciendo publicidad a los transeúntes, invitándolos a entrar. Desde dentro se oían los débiles acordes de la música y las risas. Si lo considerara solo en este momento, sin el contexto de su memoria, incluso podría llamarlo agradable y acogedor. Ella no tenía ese privilegio. A lo lejos, sintió que sus puños se apretaban y el aire se enfriaba. La gente en las calles, ajena a su presencia anterior, tembló y echó miradas a la boca del callejón donde ella estaba, murmurando oraciones tranquilas y apresurándose. Solo mirar el lugar le revolvió el estómago y la agradable fachada solo empeoró las cosas. No parece peor que los demás establecimientos ni las guaridas que hemos dejado atrás, comentó la luna soñadora. El vestido resplandeciente y la belleza efímera del espíritu parecían ligeramente ridículos con ella posada en el borde de un viejo barril de lluvia. Respira, piensa y analiza, dijo sombríamente la luna oculta, apoyando una mano sobre su hombro. No te diré que dejes ir tus emociones. En lugar de eso, entiéndalos y colóquelos en contexto. ¿Por qué querías venir a ver este basurero, que esperabas ganar?, preguntó la luna sonriente, descansando sobre el toldo de tela del salón de juego frente al burdel. Lindy dejó escapar un suspiro y apretó la mano de Angie. El joven espíritu la miró con interrogación. Era curioso cómo el espíritu joven parecía completamente despreocupado, incluso aburrido. No estoy seguro, si soy honesto, admitió Lindy. Sus ojos hormiguearon cuando permitió que les entrara un chorrito de y volvió a mirar el lugar que había sido su primer hogar. Era completamente mundano y eso la molestaba de alguna manera. Las sonrisas de las chicas en el balcón eran falsas, pero no más falsas que el entusiasmo del vendedor ambulante que llamaba a la gente a apostar su dinero. En su mayoría simplemente estaban aburridos y apáticos. Hubo cierta resignación e infelicidad, pero ¿dónde estaba la miseria que ella recordaba? Ya sabes que el recuerdo puede ser algo gracioso, dijo Sixian en voz baja desde su asiento en el lado opuesto del barril de lluvia que su abuela había reclamado. Era cierto, si lo pensaba objetivamente. Los terribles recuerdos que tenía no podían cubrir todo el tiempo que había pasado aquí. Aún así, habían sucedido. Recordó los moretones en el cuello y los brazos de su madre. Recordó a algunos de los hombres viles que había visto, haciendo con arrogancia lo que querían sin ningún rechazo. Recordó a la niña golpeada por un guardia fuera de servicio. La violencia no es infrecuente, incluso la violencia no provocada contra los indefensos, y no estuvo exenta de consecuencias, dijo Sin en voz baja. Lindy miró hacia ella. Ella confiaría en la palabra del espíritu al respecto. Sin embargo, se encontró recordando cosas que había olvidado. Recordó a su madre y al dueño hablando, y a otras chicas contribuyendo con monedas de cobre a una bolsa en crecimiento. Ella nunca había vuelto a ver a esa chica, que sí pareció siniestro, pero ¿sabes qué le pasó a la niña? Se recuperó gracias a los fondos comunales, comenzó Sim. Compró un aprendizaje con una costurera utilizando la restitución pagada con la multa del guardia. La luna soñadora continuó ausente. Aunque nunca recuperó su sonrisa, dijo la luna sonriente con ligereza. Si sabes a qué me refiero. No mejoró las cosas, pero aún así la sorprendió. Se había acostumbrado tanto a la idea de que las personas que entraban podían hacer lo que quisieran que la idea de que uno hubiera sufrido incluso un castigo leve la sorprendió. Lindy frunció el ceño y concentró sus sentidos una vez más. Una luz centelleante parpadeó ante sus ojos y comenzó a cruzar la calle. Ella no podía cruzar ese umbral, pero ya no lo necesitaba, ¿verdad? Al recordar las lecciones del arte del espejo argento, se obligó a permanecer desapasionada mientras miraba hacia adentro. Lo que ella veía encajaba con la forma general de sus recuerdos.
En el primer piso estaba el área común donde una mujer mayor cansada jugaba competentemente en un gusén. La mayoría de las mesas y cabinas estaban vacías, pero aquí y allá había clientes, hombres a los que se les servían bebidas y eran adulados por chicas más jóvenes, sonriendo sonrisas vacías y riendo risas vacías. Pero cuando miró a los clientes, vio que estaban tan vacíos como las chicas. Triste, solo, exhausto, agotado por una cosa u otra, buscando satisfacción en personas que no tenían nada que dar. Fue una especie de parodia repugnante. Algunos incluso se engañaron a sí mismos pensando que las chicas sentían algo genuino por ellas. Es decir, algo más que un bajo nivel de miedo de todos modos. Ni siquiera en su desapasionamiento forzado podía sentir verdadera simpatía. Al final, los clientes eran quienes tenían todo el poder y las chicas simplemente tenían que jugar según sus deseos. No era como si sus recuerdos mintieran. Incluso en ese momento lento del día, había algunos que podían ver su propio poder y deleitarse con él. Sabía sin mirar, solo desde el ambiental, que no encontraría nada diferente en el segundo o tercer piso donde vivían los trabajadores y se alquilaban habitaciones para servicios más íntimos. Todo era simplemente vacío y explotación en diferentes adornos. Aún así le ponía los pelos de punta. Ella todavía lo odiaba y lo que pasaba dentro. Pero el horror especial que alguna vez albergó parecía ahora un poco desvanecido. Si lo comparara con las cosas que había visto en las calles, ¿podría realmente decir que fue excepcionalmente horrible? Al final, fueron los poderosos los que impusieron su voluntad a los débiles, como en todas partes. Los hombres que se salían con la suya haciendo daño eran aquellos lo suficientemente ricos o conectados como para hacer que hacer cumplir las reglas no fuera rentable. De alguna manera eso la molestó de una manera que no lo había hecho antes. Fue curioso, de una manera un tanto retorcida, que el cultivador hubiera sido el que realmente fue castigado. Ella no estaba segura de qué pensar de eso. Dejando eso de lado, huir realmente había sido un paso lateral, ¿no? Ya sea en un burdel elegante o en un callejón oscuro, tuvo que degradarse para sobrevivir. La virtud y el vicio eran lujos a tener en cuenta cuando tenía el vientre lleno y una manta cálida. Ciertamente ella tenía eso ahora. Ella ya no se permitía sentir vergüenza por su madre ni por la gente que había contratado, sin importar las burlas que recibiera por ello. Eran personas que su madre consideraba importantes. Y al final, eran personas que habían elegido el veneno que estaban dispuestas a tragar en nombre de la supervivencia, igual que ella. Pensó en lo que Kai Renxian había dicho cuando le contó por primera vez la decisión de contratarlos. Ella pudo ver la verdad en las palabras de la niña. Para ella, podía ser un trabajo desagradable y asqueroso, pero no había ninguna vergüenza inherente en ello. Está bien, dijo Lindy. Lo siento por seguirnos de lado. Ya he visto suficiente. El tiempo no es un problema, dijo sin divertido. Al final, este es tu viaje, dijo la luna soñadora. Aún así, creo que ya ha sido suficiente caminar. ¿Te apetece salir a correr?, preguntó la luna sonriente, saltando desde el toldo donde había estado descansando. Lindy levantó las cejas consternada, ya no interesada en el triste cuadro del otro lado de la calle. Los recuerdos que se aferraban a este lugar permanecieron y ella no podía decir que estaban detrás de ella, pero la ubicación en sí era casi incidental. ¿Supongo? Sé que en realidad no estoy físicamente presente, pero si salgo corriendo por las calles, la gente no se dará cuenta. La sonrisa siempre presente del espíritu simplemente se amplió. Forja del destino. Hilos 38 3 lunas 3. Lindy sonrió a pesar de sí misma mientras Angie soltaba un último grito emocionado desde su posición en la espalda de Lindy. Aterrizó, con las piernas dobladas para absorber el impacto mientras se detenía en el techo de una de las pequeñas mansiones que bordeaban las tranquilas avenidas del centro de la ciudad. Con lo ocupada que había estado, Lindy había olvidado parte de la simple alegría que podía surgir simplemente de mudarse. Sus músculos y canales de ardían mientras corría a toda velocidad, haciendo todo lo posible para mantener a la vista la figura de la luna sonriente envuelta en seda mientras corrían sobre tejados y paredes. Sixian aterrizó a su lado con un golpe, lanzando la cara hacia adelante sobre las tejas del techo. Cambié de opinión, Sixian jadeó, con la voz apagada por las fichas. Dun, ya no quiero un cuerpo. Ah, qué nieto tan laxo.
Qué vergonzoso, suspiró la luna soñadora mientras se posaba en el borde del techo, la sombrilla que la había llevado flotando detrás de ellos disolviéndose en sus manos. Lindy empujó a Sixian con el pie, provocando un gemido. No estuvo tan mal. Solo estuvimos corriendo 1 o 2 horas, dijo. En realidad, el paso del tiempo parecía incongruente, el sol apenas se había movido, pero seguramente su juego de etiqueta con la luna sonriente había durado más de unos minutos. Zen, me estoy cansando de volver a ser pequeño, la pequeña serpiente gruñó petulantemente, todavía metida bajo el brazo de Angie. Y está de acuerdo por una vez, dijo su otra mitad, haciendo sonar la cruz. PFFT, incluso si fueras grande, serías demasiado lento, Angie se burló. Tú también. Ambos gritaron de afrenta. No necesito serlo, respondió Angie con aire de suficiencia. Ya que Vexes puede llevarme así. Lindy les devolvió la mirada y Angie sonrió angelicalmente. Sin emergió entonces de su sombra, elevándose como una burbuja de tinta antes de resolver los detalles de su cuerpo. Atletismo aparte, ¿tienes la cabeza despejada ahora, Lindy? Creo que sí, respondió Lindy. La tensión había desaparecido de ella durante la persecución y una vez más se sintió serena y lúcida. Bien, porque es hora de tomar una decisión, dijo la luna sonriente, que se posó sobre un pie en lo alto de la cima del techo. Vamos a hacer algo divertido, pero la naturaleza del juego depende de ti. Hemos deliberado entre nosotros y hemos llegado a un acuerdo sobre 3 juegos, dijo Dreaming Moon. Y la elección final es tuya, Sin terminó. Lindy dijo rotundamente, vas a hacer que elija entre metáforas crípticas para lo que sea que realmente vayamos a hacer, ¿no? Peligro de la empresa, se quejó Sixian, sentándose con una mueca. Ahora has ido y le has quitado la diversión, hizo pucheros la luna sonriente. Bien. También podemos ser directos. En mi elección, iremos a un lugar donde los tontos en la cima de este montón preferirían que no fuéramos. En el mío nos ocuparemos de la difusión de un arte olvidado y suprimido hace demasiado tiempo, dijo la luna soñadora, con su sonrisa felina y depredadora. Y en el mío veremos que cierto secreto llega a los oídos apropiados, dijo sombríamente la luna oculta, hablando una vez más a través de Sin. Lindy miró entre ellos. Sintió un cierto cruce en los portafolios de estos juegos. Además, seguían siendo molestamente vagos. Lindy consideró las opciones que tenía ante sí. Cuanto más pensaba en ello, más empezaba a ver los lugares donde las fases empezaban a superponerse y mezclarse entre sí. Sintió que estaba empezando a comprender mejor la naturaleza de la luna. Miró hacia la luna soñadora, equilibrada con un aplomo inimitable en el borde del techo. Lindy cerró los ojos, dejando fuera al mundo para pensar con más claridad. Aunque aquí, en Amodsis, ella era la patrocinadora de las bacanales de los espíritus salvajes y de la impropiedad, la luna soñadora en sí era más que eso. La luna soñadora era la expresión irreprimida de uno mismo con todo lo bueno y lo malo que eso implicaba. La luna sonriente tampoco era solo el ladrón y el hada voluble. Si la luna soñadora miraba hacia el futuro y la luna oculta miraba hacia el pasado, la luna sonriente se regocijaba en el ahora. Ella era la alegría en movimiento y la emoción del triunfo sobre las adversidades. Ella era la satisfacción de recibir un grito de sorpresa de un joven estoico o de derribar una organización en una sola noche de robo frenético. La luna oculta era el deseo de conocimiento y, a través de él, de poder. Se trataba de saber todas las cosas que podían resultar amenazantes y cómo contrarrestarlas todas y cada una de ellas. Fue mirar atrás a su pasado y no dejar que su bilis la abrumara cuando examinó esos recuerdos para ver cómo la habían moldeado y cómo eso se relacionaba con la realidad material. En resumen, la luna sonriente era su deseo de autonomía en su propia vida, de tener el control del mundo al alcance de sus brazos. La luna oculta era su cautela, el deseo de construir un lugar seguro, ya sea dentro o fuera. La luna soñadora era su deseo de aferrarse a más, buscando siempre las luces fuera de su alcance. Por supuesto, no eran todos, pero Lindy estaba lejos de poder encarnar ni una sola fase. Era lo que eran para ella. Entonces, cuando abrió los ojos, sonrió impotente e inclinó la cabeza en señal de disculpa hacia las lunas sonrientes y ocultas.
Creo que me gustaría ver qué arte crees que es tan importante que necesita revivir, le dijo a Dreaming Moon. Descubrirás, Lindy, que una idea no tiene por qué ser algo grandioso para sacudir el mundo, respondió la luna soñadora con una sonrisa. Mucho más a menudo, los sueños que invocan el cambio son cosas simples en esencia. Eres demasiado rápida para difundir tus secretos, hermana, dijo la luna oculta, usando el rostro de Sin. Pero uno que nadie conoce también es inútil, supongo. De todas formas, vamos a tener que ajustarnos la nariz, así que no me importa, dijo la luna sonriente. ¿Reanudamos nuestro paseo? Vamos, Lindy estuvo de acuerdo, agachándose para ayudar a Sixian a levantarse. ¿También necesitas un paseo a cuestas? El espíritu puso los ojos en blanco mientras estaban de pie y le dio un suave golpe en el hombro. Solo, porque no tengo patas de caballo como tú o tu tía no significa que sea una niña. Seguro que no lo eres, Lindy sonrió. Conseguir que me lleven no me convierte en un niño, resopló Angie. Sí, no es mi culpa que nos hayamos encogido. Guy se quejó. Lindy sonrió distraídamente mientras saltaban a las calles. Quizás esa fue parte de la razón por la que estar en esta ciudad duele menos ahora. No solo era más fuerte, sino que incluso ahora tenía familia aquí, a su alrededor y un lugar al que regresar. Mientras la luna soñadora los conducía a su destino, sus pensamientos vagaban hacia su entorno. Ahora estaban en el centro de la ciudad, un lugar que ella solo había vislumbrado una o dos veces en los días festivos cuando los templos se abrían al público. Las calles estaban más limpias y los edificios en mejor estado. No había ni un solo montón de basura ni mendigo que perturbara el paisaje. Sin embargo, mientras observaba a los cultivadores del primer reino trabajar y a los mortales ricos caminar, llenos de orgullo inflado, vio una sombra del mismo manto que se cernía sobre el resto de la ciudad. Se preguntó si lo que sentía era el espíritu de la ciudad misma, emitiendo ese aura ineludible de desvanecimiento y decadencia. ¿Puedo sentir esto solo por ti? Ella se preguntó en voz alta mientras se adentraban más en la ciudad, donde los edificios se volvían más elaborados con cada cuadra, terminando en la extensa finca en el centro de la ciudad. Si otros cultivadores pudieran, entonces, ¿se preguntarían qué pasaba? La luna oculta terminó. Lo sientes mucho más agudamente, gracias a donde estamos, pero es perceptible para aquellos con los sentidos mirar cuando no han crecido inmersos en él, respondió la luna soñadora desde delante de ellos. Entonces, ¿por qué nadie ha hecho nada al respecto? Preguntó Lindy. Probablemente simplemente sean perezosos, dijo Angie con remilgo, caminando a su lado, todavía sosteniendo a Sengi. Eso no está mal, pero es demasiado simple, respondió la luna sonriente. Caminó a lo largo de los muros de la mansión que bordeaban la calle, con los brazos detrás de la espalda mientras se balanceaba sobre la estrecha construcción. Son cómodos, eso es todo. ¿Cómo puede eso causar esto? Preguntó Lindy, dándole al espíritu una mirada confusa. Bueno, dijo la luna sonriente, alargando la palabra. Piénsalo así. Una persona ambiciosa podría causar daño al acercarse a alguien, y una persona cautelosa podría causar daño al perder oportunidades. Una persona cómoda, alguien que está contento con cómo son las cosas, causará daño al rechazar cualquier cosa que pueda cuestionar su comodidad, buena o mala. Lindy miró hacia el futuro, hacia donde la limpieza y el lujo comenzaron a dar paso a la opulencia absoluta. Aunque no podía entender a las personas que decidían simplemente dejar de avanzar, también sabía que era inusual en su negativa a dormirse en los laureles. ¿Eso es realmente todo? Quiero decir, ¿no es llegar a un punto de satisfacción porque la mayoría de la gente hace lo que hace? Mi hermana simplifica demasiado, la luna oculta intervino suavemente. Así como la cobardía es cautela en el exceso, el estancamiento es el verdadero vicio, no la mera satisfacción. Cuando dejas de soñar con mejores mañanas y buscas solo una interminable serie de días de hoy, las cosas han ido demasiado lejos, comentó ausente la luna soñadora. Estamos aquí. Resultó que aquí había un edificio pequeño pero bien equipado, de 2 pisos de altura y con un techo alto y puntiagudo. Las jardineras y las cestas colgantes llenas de flores colocadas alrededor de la pasarela que rodeaba el edificio principal llenaban el aire con un dulce aroma, pero a medida que la luna soñadora los guiaba, pasaban por las puertas abiertas del edificio y el estante tras estante de libros que yacían en su interior. En lugar de eso,
Se deslizaron hacia el jardín de rocas detrás del edificio, donde el dulce aroma del aire no logró enmascarar el aroma del papel y el cuero quemados. Aquí, un joven de aspecto aburrido, vestido con una túnica de erudito, estaba sentado en un taburete frente a un horno. Mientras ella observaba, él arrojó en él un pergamino viejo y mohoso. O bien ignoró o no pudo escuchar el débil gemido espiritual que resonó en los oídos de Lindy mientras lo hacía. Empujó el papel crepitante con un atizador de hierro, removiendo los restos humeantes en las cenizas. ¡Ah, qué desperdicio!, se quejó Sixiang, mirándolo con malos ojos mientras hurgaba en la caja medio vacía a su lado en busca de otro libro. ¿Cuál es el sentido de esto?, preguntó Lindy. No le molestaba como parecía molestar a Sixiang, pero algo en ella todavía se movía ante el desperdicio. Vuestro trono imperial ha tomado la iniciativa de mejorar las bibliotecas del imperio, explicó la luna oculta, observando el humo que se elevaba con ojos agudos. Por supuesto, eso tiene algunas condiciones. La sonrisa de la luna sonriente se hizo más delgada. Tienes que deshacerte de las cosas que no les gustan si quieres el nuevo atractivo. No es algo de lo que preocuparse todavía, dijo la luna soñadora. Lindy la siguió mientras el espíritu se acercaba al horno, mirando solo brevemente al hombre, no mostró señales de notar su presencia. Su atención regresó a la luna soñadora mientras el espíritu se adentraba en el fuego, haciendo girar sus dedos a través del humo ascendente. Unas cuantas luces débiles y brillantes se encendieron y surgieron de las cenizas en el fondo del horno para entrelazarse alrededor de su mano como una nube de luciérnagas enfermizas. El fuego parpadeó y el hombre que quemaba los libros tembló, mirando a su alrededor preocupado. Miró con sospecha los libros que quedaban en la caja y se apresuró a meter una nueva barra de yesca en el horno, haciendo que las llamas ardieran más altas y calientes. La luna soñadora retiró su mano y observó con tristeza cómo las luces se desvanecían una por una. A su alrededor, el mundo parecía desacelerarse nuevamente. Los movimientos del hombre, el parpadeo de las llamas, incluso el viento, todo se ralentizó y luego se detuvo. El color desapareció del mundo hasta que solo Lindy y los espíritus permanecieron en movimiento. ¿Es esto lo que estamos haciendo entonces, robar estos libros?, ella preguntó. No, de una forma u otra, arderán hoy, dijo sombríamente la luna oculta. Entonces, ya que recogiste a mis dos hermanas académicas, tendrás que estudiar un poco, exclamó la luna sonriente. Solo podemos asesorar y dar oportunidades. Lo que se transmite es tu elección, dijo la luna soñadora. Soltando la mano de Angie, Lindy se agachó para recoger el libro que estaba en la parte superior de la pila, pero lo encontró inamovible, atascado en su lugar como todo lo demás. No, no, no es tan simple como eso, se rió la luna sonriente. La luna soñadora extendió sus brazos y el horno cobró vida, las llamas rugieron hasta convertirse en un infierno. Esta no es la primera quema de conocimiento presenciada por esta ciudad, y no será la última, dijo la luna oculta. Levantó las manos de Sin y las llamas se movieron y fluyeron, goteando hacia abajo como agua para formar escalones incluso cuando salían, ahuecándose hasta que pudo ver un facsímil de los estantes de archivo de la secta forjados completamente con llamas. Chispas y cenizas a la deriva se retorcieron en forma de palabras y páginas, parpadeando hacia la superficie solo para hundirse un momento después. Será mejor que empieces a leer, hermana pequeña, dijo la luna sonriente alegremente, aplaudiéndola en la espalda. Lindy ni siquiera la había visto moverse, pero logró no saltar. Lindy lanzó una mirada cautelosa al ardiente archivo y luego a sus espíritus. Así que, ¿quién está listo para ayudar a su hermana mayor? Sixian se rió y Angie gimió. Sengi gritó afirmativamente, por supuesto, pero espera, ella nunca le había enseñado a leer. Ella iba a estar aquí por un tiempo. Forja del destino. C39-3 lunas 4. Lindy subió las escaleras hacia el ardiente archivo, con Sixian a su lado y Angie justo detrás de ella. El mundo gris y congelado pareció desvanecerse detrás de ellos hasta que finalmente se pararon dentro de las llamas ondulantes. Lindy miró a su alrededor y vio los estantes forjados con llamas que parecían extenderse más allá de su vista en todas direcciones excepto hacia atrás. Extendiendo la mano, rozó con los dedos un estante de fuego y se sorprendió cuando un pergamino carbonizado se materializó en sus manos. Está bien, dijo con determinación. Sixian, Angie, nos vamos a separar.
No te preocupes por intentar mirarlo todo. Solo busca cosas que te interesen. Tenía la sensación de que sería suficiente en un lugar como este. Xixiang le hizo un gesto con la cabeza y Angie se quejó rebeldemente, pero no estuvo en desacuerdo. ¿Y nosotros qué? Zengyi preguntó, con sus piernas rechonchas pateando inútilmente desde su lugar debajo del brazo de Angie. Vendrás conmigo, respondió Lindy, agachándose para quitárselo a Angie. La hermana mayor comenzará a enseñarte a leer. Era simplemente una buena práctica hacer dos cosas a la vez si podía. Consideró intentar cultivar también, pero algo le dijo que no funcionaría. Ella no era exactamente ella misma en este momento dado que su cuerpo todavía estaba de regreso en la montaña. Lindy asintió con la cabeza a sus otros espíritus, eligió una dirección y comenzó a caminar. Mientras buscaba en los estantes, Lindy pasó por alto pinturas, tapices y otras obras más visuales. Ella ignoró los guiones de obras de teatro y las historias áridas. Tal vez no sea sorprendente que se sintiera atraída por canciones, historias y poemas. Aquí y allá, arrancaba un trozo de papel de una lengua de fuego o un libro de cuentos del infierno de las estanterías. A veces, ella solo los miraba antes de tirarlos a un lado, pero otras veces se los leía a Zengyi, deteniéndose para señalar los significados de los personajes mientras leía. A medida que Lindy avanzaba hacia la parte trasera oscura del archivo, el lenguaje de las obras comenzó a adquirir un tono ligeramente arcaico. Ligeros giros en cuentos espirituales que de otro modo serían familiares comenzaron a divergir cada vez más, y las canciones comenzaron a adquirir una cadencia casi extranjera. A pesar de eso, todavía se sorprendió la primera vez que sacó una canción de las llamas y la encontró escrita en una lengua completamente extraña, si es que todavía le resultaba familiar. Recordó haber descifrado estos personajes al lado de Li Sujin el año pasado mientras traducían el libro que Lindy le había tomado a ese chamán. Era el idioma de las tribus de las colinas, personas que habían habitado en los mares Esmeralda en el pasado. Sin embargo, eso no parecía correcto. Cuanto más miraba, más encontraba obras que eran un dialecto extraño que parecía mezclar la lengua imperial con las lenguas de Geo. Encontró poemas en esa lengua que estaban marcados con fechas incluso de la dinastía actual, de no más de medio milenio de antigüedad, aunque en realidad eran pocos. El cuadro que pintaron era extraño. Hablaron de un pueblo que vagaba y se asentaba según la estación, que cantaba canciones a los espíritus del viento y la lluvia, y que jugaba juegos de acertijos y juegos de palabras con espíritus terrestres para intercambiar beneficios y cultivo. Se encontró riéndose de tontos fragmentos de leyendas sobre embaucadores de lengua plateada y cazadores inteligentes. También encontró canciones menos alegres, escritas con una extraña cadencia ritual y susurros de enfrentamientos con los dioses cornudos de los arboledas profundas. Historias más recientes elogiaron al sol y la luna y hablaron de los Beilú más como vecinos extraños que como monstruos en la oscuridad, que como aliados contra las tribus de las nubes del sur. Sin embargo, las canciones dieron un giro hacia lo oscuro a medida que se volvieron más modernas. Las canciones de la vida cotidiana se convirtieron en melodías de guerra y luego de subyugación, páginas llenas de veneno para el Conquistador 11. A partir de ahí, las historias comenzaron a desaparecer y las canciones y poemas disminuyeron en número, volviéndose más melancólicos y llenos de nostalgia por el pasado perdido. Las tribus de las colinas tampoco fueron los únicos pueblos perdidos. Angie le trajo un libro de ilustraciones en carboncillo tosco en estilo extranjero, que representaban a un pueblo que vivía en las altas montañas nevadas y que adoraba a los espíritus letales y hermosos que vivían allí y cultivaban a través de la exposición a las feroces ventiscas que azotaban los picos helados. Xixian trajo sus rollos de poesía escritos en una docena de dialectos extraños, casi incomprensibles por su familiaridad. Lindy pensó que ahora tenía una idea de por qué Emerald Seas era un lugar tan fracturado. Cuando finalmente salió del archivo con sus espíritus, Lindy solo tenía una obra, un pergamino hecho con cientos de tiras de madera unidas y enrolladas. Contenía un poema extenso, del que había encontrado muchas versiones diferentes que abarcaban mucho tiempo. En diversas formas, contaba la historia de una figura de rey héroe y sus dos compañeros, que enfrentaban entre sí a los espíritus de la tierra y a bestias poderosas. Derrotaron a algunos y obtuvieron acuerdos de otros, asegurando la prosperidad del pueblo del rey. Los detalles variaban según la versión. A veces, los compañeros del rey eran humanos, a veces, eran espíritus o algo intermedio.
El nombre del rey y la naturaleza exacta de los espíritus con los que negociaba y antagonizaba también cambiaron. Esta versión, sin embargo, era la más antigua que le había parecido completa. Había sido una elección difícil de tomar, pero... El mío estaba mejor, dijo Angie infantilmente mientras bajaban las escaleras, llamando su atención. Obviamente no, o la hermana mayor lo habría elegido, respondió Zen imperiosamente desde su posición sobre su hombro. Sí. Esta historia fue mucho mejor, y estuvo de acuerdo. Lindy encontró los hallazgos de Angie interesantes pero, francamente, inquietantes. Los pueblos de montaña anónimos habían sido bastante explícitos en sus representaciones de las diversas automutilaciones que eran parte integral de su cultivo. Ella no se consideraba aprensiva, pero no se arrepentía de saber que esas tradiciones ya no existían entre la gente civilizada. Sin embargo, recordaría ser mucho más cautelosa con espíritus como su mentor Sekin si los encontraba lejos de la influencia del imperio. Sixiang la miró de reojo y sonrió. No estoy completamente de acuerdo con tu elección, pero sí, no voy a discutir que optes por esa gente. Cuando terminaron de hablar, Lindy bajó a la grava y se encontró cara a cara una vez más con los tres espíritus de la luna. La luna oculta estaba situada encima de una de las rocas más grandes del jardín, con los ojos cerrados en meditación. El sueño estaba de pie, rodeado por una nube de brasas moribundas, tarareando una débil melodía que sonaba familiar y extraña a la vez. La luna sonriente había tomado asiento sobre el hombro de la erudita congelada, en un equilibrio imposible a pesar de su tamaño. Los rasgos fijos del hombre estaban marcados por líneas brillantes de tinta fluorescente, garabateadas irreverentemente. ¿Eso seguirá ahí cuando nos vayamos? Lindy preguntó con cierta preocupación, mirando al espíritu velado. De ninguna manera nadie lo notará, respondió la luna sonriente. Bueno, no de inmediato. Estoy seguro de que nuestro amigo aquí irá a limpiar la mala suerte después de una semana o dos. La luna soñadora inhaló y las brasas y luces que la rodeaban entraron corriendo, desapareciendo en un instante. Más importante aún, ¿has tomado tu decisión? Lo he hecho, respondió Lindy, dando un paso adelante para presentar el pergamino enrollado con ambas manos. ¿Y cuáles fueron los motivos de tu elección? La luna oculta preguntó, abriendo los ojos de Sin y mirando a Lindy con interés. Siento que tener más formas de tratar con los espíritus solo puede mejorar las cosas, respondió Lindy después de pensarlo un poco, con respecto al pergamino que tenía en sus manos. Muchos de sus éxitos provenían del trato con espíritus, por lo que parecía una tontería perder toda sabiduría relacionada con el tema. No era precisamente una maestra de los juegos de palabras, pero estudiar los poemas y las canciones allí le había dado una idea del comportamiento de los espíritus de la que carecía el tipo de genuflexión mecánica, apaciguamiento o exorcismo más común hoy en día. Esa tampoco fue su única razón. Los que escribieron esto no eran bárbaros. En realidad no. Así que es una pena que todo en ellos desaparezca. Este poema parece la raíz de muchas de sus ideas, por lo que es lo mejor para difundir una historia sobre ellos, ¿no? El pálido tomo que había tomado del chamán mostraba que las tribus de las colinas también tenían un lado más oscuro, uno mejor perdido, pero Lindy no pudo evitar recordar los pequeños horrores de la ciudad en la que se encontraban ahora y algunas de las cosas que había vislumbrado y visto insinuadas en el archivo y en el sueño de la luna sangrienta. Incluso el imperio tenía sus lados más oscuros. La luna soñadora dio un paso adelante y aceptó el pergamino con un zumbido reflexivo. No es una elección a la que me opondría, pero la diferencia a menudo genera conflictos, ¿estás seguro? Todos lo dijeron, dijo Lindy con confianza. El estancamiento también trae daño. Además hizo una pausa, mirando las estrellas en el cielo helado, las cosas van a cambiar de todos modos. Los días en los que solo tenía que preocuparse por sí misma ya habían terminado. En ese momento, solo eran su familia y su hogar, pero eso también cambiaría y crecería, especialmente a medida que asumiera sus mayores responsabilidades como baronesa o tal vez, incluso mayores. Al volver a ver a Tongo, solo podía sentirse insatisfecha. Kaise no había comenzado a cambiar los mares esmeralda insinuados en el archivo, y su hija solo iba a continuar con estos cambios. Lindy iba a estar a la vanguardia. Esa fue la elección que hizo cuando aceptó la oferta de Kai Renxian. Ya era hora de que empezara a reconocerlo.
Buena chica, dijo la luna sonriente con cariño. Solo recuerda mantener tus ojos en el premio, y cuando siembres esa tormenta, hazlo por ti mismo. No te permitas convertirte en la sombra de otra persona. Recuerda los pequeños momentos, los pequeños secretos que creas cada día, añadió silenciosamente la luna oculta. Mira y estudia el mundo ante tus ojos, y no dejes de tener en cuenta los pequeños detalles a la hora de construir tus modelos, ni llegues a confiar demasiado en ellos. El futuro solo se puede predecir, nunca leer. Y por supuesto, mantén el poder de los sueños siempre en tu corazón. No vivirás para siempre y, con el tiempo, tus obras se desmoronarán y se desvanecerán. Pero las ideas y los sueños, dijo en voz baja la luna soñadora, el pergamino en sus manos se disolvió en polvo brillante que se elevó como una nube de humo hacia el cielo antes de explotar en 1000 direcciones. Siempre puede renacer. Lindy parpadeó cuando el mundo gris y congelado en el tiempo comenzó a oscurecerse, y luego sintió que sus párpados se caían, lo que le provocó un profundo agotamiento. Entre el vuelo, la carrera y la búsqueda en el archivo, de repente estaba muy cansada. A medida que el mundo se oscurecía, los tres grandes espíritus se disolvieron en motas de luz brillante que la rodeaban como una nube de luciérnagas. Mientras los ojos de Lindy se cerraban, extendió la mano y captó las luces verdes etéreas de la luna sonriente. Lindy abrió los ojos y su visión nadó. Sus rodillas se sentían débiles y su estómago revuelto. Por un momento, el equilibrio preternatural y el aplomo que el cultivo le había otorgado vacilaron, y ella tropezó hacia atrás, mareada, aterrizando de espaldas en la hierba. Los recuerdos de su tiempo con los espíritus en Tongo volvieron a casa de golpe. La alegría de volar y correr sobre los tejados, la melancolía de las calles y el viejo horror del burdel. Lindy se estremeció y se le revolvió el estómago al volver a ver esas escenas, despojada de la extraña calma que había sentido durante todo ese viaje. De alguna manera, estar de regreso en su cuerpo hizo que su repulsión fuera mucho más real, pero mientras calmaba el latido de su corazón en sus oídos y recuperaba el control de su respiración, no podía decir que las observaciones que había hecho y las conclusiones a las que había llegado estaban equivocadas. Al final, Tongo y sus peligros ya no pudieron hacerle daño. Despojado de su amenaza, en realidad era un lugar muy triste. No diré nada sobre tus elecciones temáticas, susurró Sixiang al viento. Vine. Durante una semana o dos al menos. Idiota. Lindy se rió a pesar de sí misma, volviendo tan fácilmente al lenguaje áspero. Apretó las manos y sintió algo duro y afilado allí. Abriendo la mano y mirando hacia abajo, vio dos tiras de jade, una de un blanco puro y la otra de un verde etéreo claro. Solo hizo falta un momento de concentración para observarlos. El jade blanco celebró la ceremonia del buscador de canciones. Fue la continuación de su arte de cultivo actual, la ceremonia de las 8 fases, lo que había forjado a través de su búsqueda espiritual con la ayuda de 3 fases de la luna. Aunque sus funciones seguían sin estar claras para ella en su cultivo actual, sabía que sería un arte que coincidiría con sus deseos para el futuro. Sería un arte de cultivo que recompensaría hazañas de audacia, autoexpresión y trato con los espíritus del mundo. Su arte de cultivo sería el arte de quien busca los poderes ocultos en el mundo y la belleza de las canciones antiguas y nuevas. El otro fue un regalo de la luna sonriente. El ladrón del vuelo de la risa del viento contaba la historia de una época anterior al gobierno de los hombres, cuando solo había bestias que se llamaban a sí mismas dioses y una joven astuta que conspiró, planeó y robó la soberanía del viento. Era un potente arte de movimiento, demasiado poderoso para que ella lo cultivara todavía, pero con muchas promesas. Parecía casi diseñado para suceder a su Sebokvasenstap una vez que dominara las lecciones de ese arte. Más inmediatamente relevante, cuando volvió a cerrar los ojos y se concentró, pudo sentir que la pieza faltante de la 7ª fase de su arte de cultivo de la ceremonia de las 8 fases se completaba. Ahora entendía cómo tejer los hilos de y subyacentes a la expresión de la música y el arte en el cultivo y mejorar su eficiencia en el cultivo que obtenía trabajando dentro de los dominios de sus mecenas, sonriendo, oculto y soñando. Lindy se puso de pie, cepillando las arrugas de su vestido mientras la tela expulsaba suciedad y manchas de hierba con pequeñas ráfagas de viento. Dixie Easter. Se giró cuando la voz de Sengi la alcanzó, espiando a su hermano pequeño pisoteando las ruinas del templo. Angie la saludó, encaramado en el borde de su caparazón, invirtiendo su papel en el sueño.
Cuando Lindy levantó una mano para saludar, captó un movimiento con el rabillo del ojo y lo transformó en un agarre, arrebatando del aire el misil borroso que había estado volando hacia ella. Arqueó las cejas sorprendida mientras miraba hacia abajo y encontró una construcción de correo. Sus alas de papel estaban desmoronadas por su agarre y su animación ya se estaba desvaneciendo. Desconcertada, empujó el sello en el centro y apareció un pequeño cuadrado de papel doblado. Baronesa Ling, necesito su presencia en mi casa. No te demores. Kai Renxiang. Lindy miró fijamente la única línea de personajes con creciente preocupación mientras Engi se acercaba. Lo siento, hermanito, dijo ella débilmente. Parece que aún no podemos relajarnos. Contacto, 2. Forja del destino. Hilos 40 o Justicia 1. Lindy llegó a la puerta de Kai Renxiang solo un cuarto de hora después de haber volado directamente allí. Cuando cruzó la puerta, masticando distraídamente una pastilla de restauración de sus ojos se movieron de un lado a otro. No había amenazas inmediatas que pudiera ver y podía sentir a la otra niña sentada en su estudio sin ningún estrés externo. La montaña también parecía pacífica durante su vuelo. Entonces, ¿de qué se trataba esto? Su señor normalmente no enviaba notas tan dramáticas como esa. Yi se quejó. Angie replicó. Sixian regañó. Al enviarle un agradecimiento silencioso a Sixian, Lindy entró al estudio de Kai Renxiang y le ofreció una reverencia baja a la niña detrás del escritorio. Kai Renxiang estaba sentada en su lugar habitual, apoyando su mejilla sobre su puño mientras miraba fijamente el escritorio. Ahora no contenía pilas de formularios y documentos, solo una única caja larga con bisagras hecha de madera fragante y cara y una única carta abierta. Lady Kai, le pido disculpas por mi retraso. Llegué lo más rápido que pude, dijo cortésmente, manteniendo la cabeza baja. Estás excusado, respondió Kai Renxiang. Estaba al tanto de tus actividades. Esto era algo que ambos sabían, pero reconocían que era parte del juego, incluso si estaban solos. Lindy estaba empezando a dominar estas sutilezas sociales. Puedes levantar la cabeza. Mi honorable madre me ha encomendado una tarea. Lindy se enderezó y le dio a la carta sobre el escritorio una mirada de renovada preocupación. La página era de color blanco puro y sin decoración, pero la caligrafía que podía ver era exquisita. Lindy contuvo una mueca mientras sentía el eco de disgusto que emanaba de esos personajes perfectamente entintados. Espero poder ser de ayuda, dijo Lindy con atención. ¿Qué tarea tiene en mente la duquesa? Ustedes saben de la apertura de las relaciones entre nuestra provincia y los 1000 lagos, Kai Renxiang abrió, tocando con los dedos lo alto de su escritorio. Continuó con el gesto de Lindy. Ha habido disturbios en la frontera. Una ciudad en tierras de Meng ha sido saqueada por bandidos. Los ojos de Lindy se abrieron, pero su señor continuó hablando. Además, un envío de mercancías que llevaban el sello Kai se encontraba en el puesto avanzado del Ministerio de Comunicaciones del asentamiento y se encuentra entre las mercancías desaparecidas. Entre los objetos faltantes y las quejas del representante de Meng ante el tribunal, la madre está disgustada. Eso no tiene sentido, señaló Lindy. Seguramente algo así tendría que estar demasiado bien vigilado para que un grupo de matones pudiera acceder a ello. Los bandidos, en su mayoría bandas de desertores, eran por lo general poco más que bandas hambrientas agachadas en el bosque, que eran aniquiladas rápidamente la primera vez que cometían un error o cruzaban al territorio del espíritu equivocado. Hay lugares en el imperio donde la ley tiene poco alcance y la ausencia de orden invita a una nueva organización, dijo Kai Renxiang con calma. Sin embargo, en este caso tienes razón. Hay algunas rarezas. El varón de la ciudad estaba visitando a su señor, y los guardias destinados a proteger los bienes de la madre, incluido un viejo veterano del Tercer Reino, fueron encontrados drogados y asesinados en sus cuarteles sin señales de conflicto. Eso suena como algo un poco más allá de los bandidos, dijo astutamente Lindy. Tranquilo, respondió Kai Renxiang con una voz tan seca como el desierto. Los Meng están culpando indirectamente del ataque a los cambios en la seguridad provocados por la apertura de la frontera. Entre eso y el robo, Madre exige que se señale algo en nombre de nuestro clan. Señalar ese punto ella misma sería excesivo, ¿lo entiendes?
¿Estamos preparados para algo así? Incluso con el varón desaparecido, un grupo que podría atacar un pueblo y salirse con la suya. ¿Esa no será solo una banda de matones? ¿Cómo llegamos a tiempo?, preguntó Lindy. Kai Renxian estaba de pie, jugando con los broches de la caja que descansaban sobre su escritorio. Haremos uso de las formaciones de transporte de emergencia de la secta. Es un gasto grande, pero que mamá está dispuesta a cubrir, dijo su señor, mirando fijamente el contenedor. Abrió la caja y la mano de Lindy se movió, agarrando su flauta ante la onda de agresión que surgió del estuche sin sellar. En el interior, enclavado en un cojín de terciopelo, descansaba un elegante sable. El metal era de color azul pálido y el borde se desvanecía casi hasta volverse blanco. Grabada en la base de la hoja había una mariposa del tamaño de un pulgar, con las ranuras del metal rellenas de diamante en polvo. Brillaba hacia ella, ondulando a través del color de un arco iris, irradiando conciencia y la promesa de violencia. Cuando Kai Renxian agarró la empuñadura, Lindy prácticamente pudo escuchar el ronroneo de la hoja mientras la levantaba a la altura de los ojos con una expresión estoica. La espada brillaba con un brillo antinatural, haciendo bailar las sombras de la habitación. La fuerza que emitía el sable no era inferior a la del propio Kai Renxian, que había logrado recientemente cultivar sus cimientos. Reconozco el toque personal de mamá. Ella no da regalos sin expectativas. ¿Entiendes la importancia de esto, correcto? Lindy dejó escapar un suspiro. Parecía que había llegado la primera prueba real de las responsabilidades que había elegido. Entiendo. Es probable que tengamos observadores listos para intervenir si fallamos, continuó Kai Renxian, mirando la espada en su mano. Sin embargo, si tal cosa es necesaria. Será una gran vergüenza, terminó Lindy. Prácticamente podía sentir que los recursos se estaban agotando. Bueno, suponiendo que los observadores intervengan ella en primer lugar. Se obligó a animarse, no era que no estuviera familiarizada con el peligro. Al menos finalmente debería conseguir esas artes una vez que demostremos nuestra valía, ¿verdad? Kai Renxian miró fijamente el grabado de su nuevo sable un momento más antes de bajarlo. En efecto, estaban entre los bienes robados. Lindy parpadeó, sorprendida por su preocupación. ¿Qué? ¿Por qué? Kai Renxian arqueó una ceja. Nuestro intercambio con los Bai incluyó cierto acceso a su biblioteca de artes a cambio de una gran inversión en infraestructura y materiales. Las negociaciones sobre lo intercambiado llevaron bastante tiempo. ¿Por qué imaginaste que tu paquete de arte estaba tardando tanto? Lindy acababa de asumir que el archivista se estaba tomando su tiempo, o luchando contra un monstruo de la biblioteca, o algo. Ni siquiera había considerado que algunas de sus artes serían adquiridas en la biblioteca de Bai. Lindy negó con la cabeza. Razón de más para no perder. Bien dicho, la otra chica estuvo de acuerdo mientras hilos azul oscuro salían de la empuñadura de la espada, tejiendo rápidamente una vaina sobre la hoja desnuda. Tienes una hora para hacer los preparativos. Nos vemos en la mansión del gobernador en la ciudad de abajo. Lindy asintió bruscamente y se giró para irse. Tenía que hacerle saber a su madre lo que estaba pasando y a dónde iba. Sin embargo, cuando se disponía a irse, escuchó a Kai Renxian aclararse la garganta y se giró para mirar a la otra chica. Lindy, dijo en voz baja. Prepárate para la eventualidad de que mamá también use mi presencia como señuelo. Lindy parpadeó y luego hizo una mueca. Dada la repentina necesidad de apresurarse, ni siquiera lo había considerado. Por supuesto. No me tomarán por sorpresa, dijo ella, inclinando la cabeza brevemente. Iba a ser una noche muy larga, sospechaba Lindy. Sixian susurró. Zen se burló. De acuerdo, Guy. Angie aplaudió. Lindy sonrió, pero quedó un gusano de duda y preocupación. Ella solo esperaba que las cosas salieran tan bien. La hora que tuvo que prepararse pasó volando. Entre preocuparse por sus reservas de medicinas, explicarle la situación a su madre y despedirse de ella, el momento llegó demasiado rápido. Se encontró con su señor en el centro de la ciudad de la secta, y fueron conducidos por un hombre mortal extremadamente nervioso y vestido de rico,
que apareció en un momento de disciplina rota por retorcerse las manos abiertamente, al subsótano del edificio donde la secta mantenía una serie de conjuntos de transporte de emergencia. Solo se le ocurrió, después de que la formación los hubiera arrastrado a través del éter, que el hombre probablemente había sido el gobernador de la ciudad. Cuando terminó de tener ese pensamiento, la sensación de aire corriendo sobre ella y a través de ella había terminado, y el mundo una vez más se resolvió a su alrededor. Estaban afuera de un pueblo todavía fumando y dañado por la violencia. A su izquierda había campos destrozados y dañados, que parecían como si acabara de pasar una estampida de bestias. A su derecha, la muralla exterior de la ciudad estaba rota. Una hendidura desmoronada de 2 metros de ancho en la parte inferior le daba una vista de una calle dañada y manchada de sangre. De preocupación más inmediata fue el círculo de hombres y mujeres armados y blindados que se encontraban a su alrededor. La alarma de Lindy apenas la atrapó antes de que la razón se reafirmara. Llevaban la marca del clan Kai, un broche de capa rojo para la mayoría y un alfiler amarillo para algunos. Eran 25 en total, armados con una mezcla de espadas y arcos. 20 de ellos eran de la última etapa roja mientras que 4 eran de distintos niveles amarillos. El último, un hombre mayor con un borde blanco en el casco, estaba en la cima del sol amarillo pero con un físico de la etapa de bronce. En el mismo momento en que se desvaneció el destello de la formación de transporte, los soldados ya estaban de rodillas. Kai Renxian no perdió tiempo en dirigirse a ellos mientras Lindy escaneaba el área. Capitán, informe. El hombre con la pluma en el yelmo bajó la cabeza. Lo poco que Lindy podía ver de su rostro estaba canoso y marcado por arrugas y cicatrices. Lady K, recibimos una notificación y abandonamos nuestro puesto de avanzada hace 2 horas. La guardia de la ciudad está destrozada pero es suficiente para mantener el orden en el plazo inmediato. He puesto a mis mejores exploradores tras la pista de los criminales. Parecen estar dirigiéndose hacia la frontera. Por supuesto que lo eran, pensó Lindy con amargura. Incluso alguien tan inexperto como Lindy podría ver las semillas de un incidente con mayúscula y aquí. La expresión de Kai Renxian se mantuvo estoica. ¿Y su composición de fuerzas? Al menos 2 combatientes del Tercer Reino, no más allá de la etapa de evaluación, siendo posible un tercero. Uno es un combatiente cuerpo a cuerpo centrado en el metal, el otro es un usuario de ilusiones. Mis exploradores han contado aproximadamente 70 combatientes menores moviéndose juntos con notable disciplina, respondió rápidamente el capitán en un tono cortante y profesional. No podemos confirmar al tercer combatiente de élite, pero algo está confundiendo y desviando nuestros esfuerzos de sabotaje de los exploradores. Punto. Supongamos que hay un tercero, ordenó Kai Renxian, haciéndoles un gesto para que se levantaran mientras comenzaba a caminar hacia adelante, con los ojos trazando el mismo rastro de disruptivo que Lindy vio que conducía al espeso pantano boscoso al norte. Los soldados se levantaron y cayeron para rodearlo sin problemas. Capitán, ¿cree usted que sus hombres pueden superar en velocidad a los criminales? Será difícil dada su pista, admitió el hombre. Nuestras monturas solo nos frenarían en el pantano, pero los bandidos, en mayor número trabajan contra ellos. Lindy, Kai Renxian dijo, mirándola, ¿crees que puedes detener su avance? Si eso es realmente todo lo que tienen, debería poder desviarlos, respondió Lindy con confianza. Sin embargo, Kai Renxian asintió bruscamente. Ambos esperaban algo más peligroso acechando entre los bandidos. Permítanme reformularlo, ¿tienen confianza en avanzar para frenarlos? Lindy sintió cierto orgullo al saber que Kai Renxian pensaba lo suficientemente bien de ella como para creer que podía resistir incluso con las posibles incógnitas. Sí, respondió ella simplemente. Entonces te dejaré los detalles a ti. Capitán, pídale a su enlace de exploración que proporcione a la baronesa Lind los detalles de sus mapas y la trayectoria de enemigos. Punto.